Marilyn Monroe es, aún hoy, una de las personalidades más interesantes de la historia, no solo por haber desafiado los estereotipos femeninos de una época, por mostrarse sensual y exótica ante las cámaras, por los hombres con los que se vinculó, sino por el misterio que todavía rodea las circunstancias de su final, acontecido el 5 de agosto de 1962 a las 3:40 horas en su habitación en Los Ángeles, California. Pero para poder entender el final, necesitamos empezar por el principio. Norma Jean Mortenson nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, y sus padres fueron Gladys Monroe, según el documento, aunque su apellido paterno era Baker, y Edward Mortenson, quien no fue su progenitor sino Charles Gifford, un colega laboral de Gladys, con quien tuvo una aventura. Con Mortenson ya se habían separado para ese entonces, pero él accedió a figurar como padre para completar los papeles de la niña, aunque siempre supo que no era de él. Este panorama familiar complejo, con Gladys como madre soltera, la llevó a dar a Norma Jean a los pocos días de nacer a una familia de acogida compuesta por Ida Bollender y su marido Albert Wayne, que cuidaban de otros niños y brindaban todo lo necesario. Gladys, por su parte, trabajaba todos los días de semana y visitaba a su hija durante los de descanso, y se ocupaba de su madre, Della Monroe, que padecía problemas de salud por ese entonces. Un año después, en julio de 1927, Norma Jean sufrió un ataque físico por parte de su abuela Della, y eso provocó la internación de la anciana en el Metropolitan State Hospital por supuesto trastorno mental. Norma Jean no resultó lastimada, pero no volvió a tener contacto con su abuela. Según lo que posteriormente contó la diva, la vida con los Bollender no fue ideal. Si bien no le faltó nada material, no era un espacio sano ni afectivo. Y es por eso que su madre la llevó a vivir a Hollywood con ella en 1933, a sus 7 años. Pero la felicidad del hogar no duró demasiado, porque en octubre de ese año, Gladys se enteró que su abuelo había perdido la vida por mano propia y eso la desestabilizó por completo, al punto de ser ingresada un año después, en 1934, en el mismo instituto que su madre, bajo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Esto evidenció que Norma Jean no había recibido de su madre el cuidado necesario y había, además, padecido de otras agresiones físicas y emocionales, derivando en el traslado de la niña de 9 años al orfanato de Los Ángeles el 13 de septiembre de 1935. Según los reportes, la niña había argumentado que no quería ir a ese lugar porque su madre estaba viva y no era estrictamente huérfana, pero en su círculo familiar no había nadie por ese entonces que pudiera hacerse cargo de ella. Pero eso cambió en 1936, cuando Grace McKee, amiga de Gladys, solicitó la custodia de Norma Jean, siendo concedida el 26 de junio de ese año y luego de pasar por varias familias de tránsito. Grace McKee estaba casada con Erwin Goddard, a quien se lo conocía como Doc, y para algunos biógrafos de la eterna rubia, él fue uno de los primeros y más violentos agresores en la vida de la chica, porque solía consumir grandes cantidades de alcohol y maltrataba también a sus propios hijos. Para él, Norma Jean era una molestia porque era una boca más que alimentar, y por eso fue llevada con la tía de Grace, Ann Lower, en algunas oportunidades, y volvía con sus custodios en otras temporadas. Según estudios posteriores, esta inestabilidad en sus inicios provocó una enorme sensibilidad al abandono y al rechazo, y forjó una personalidad fuerte que luego se vería tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero volviendo con la cronología, en 1941, Norma Jean, con 15 años, comenzó una relación con uno de sus vecinos, 5 años más grande que ella, llamado James Dougherty, con quien se casó el 19 de junio de 1942. No fue solo por decisión, sino porque las familias con las que vivía por épocas ya no podían tenerla por distintos motivos, y la única opción viable por su minoría de edad era el retorno al orfanato. Para Norma Jean, la elección era simple, y dejó la escuela secundaria para volverse la ama de casa que nunca logró ser, aunque se esforzó. El inicio del matrimonio con James, según algunas biografías, fue excelente, para otras una pesadilla. Pero lo cierto es que se mantuvieron juntos incluso en algunos de los traslados por trabajo del hombre
que se desarrollaba dentro de la Marina Mercante. Pero eso terminó en abril de 1944, cuando James fue enviado a una base militar lejana, dejándola a ella en la casa de sus suegros para que no se quedase sola. Por este motivo y para colaborar con el nuevo hogar, Norma Jean comenzó a trabajar en una fábrica de municiones y, sin saberlo, allí comenzaría una nueva vida. El 26 de junio de ese año, David Conover, un fotógrafo de la Young Magazine, visitó el predio para fotografiar a las empleadas durante su jornada laboral, y entre todas ellas vio una chica que lo deslumbró por su frescura, vitalidad y belleza. Sin dudarlo, volvió a convocarla para otras sesiones no vinculadas con el rubro y vio el destino de la mujer frente a las cámaras. Esta iniciativa alegró a Norma Jean, que se sentía vista por primera vez, pero no a su suegra, que mostró toda su disconformidad con su naciente carrera en el modelaje, porque le dijo podría poner en jaque su matrimonio, pero no pudo detenerla. Tras renunciar a la fábrica de municiones, Norma Jean fue tomada por la Blue Book Agency el 2 de agosto de 1945, ya con 19 años, abandonando por esa fecha la casa de Ethel, la madre de James, para mudarse a Sunset Boulevard. La agencia de publicidad le recomendó a la joven promesa no estar casada ni tener hijos por el momento, y por eso, además de la ausencia permanente de James, Norma Jean le pidió el divorcio sin posibilidad de enmienda del vínculo que ella ya consideraba quebrado. Él lo intentó y hasta dijo años más tarde que de no haberse alejado por su trabajo, el matrimonio hubiera triunfado. Pero no fue así, y el 13 de septiembre de 1946 se oficializó el divorcio, que para ella sería solo el primero. Meses antes, más precisamente el 16 de julio, Norma Jean tuvo una entrevista con Ben Lyon, de la 20th Century Fox, y 3 días más tarde fue convocada nuevamente para más pruebas de cámara. Es por estas fechas que Norma Jean deja su cabellera morena para siempre y adopta el color rubio que la marcó en su historia personal y la del mundo del entretenimiento, siendo contratada por la empresa cinematográfica el 26 de agosto y con otro cambio significativo, el de su nombre profesional. Ya no sería más Norma Jean Dougherty, ni Jean Norman como se le había nombrado en una breve columna de espectáculos, sino Marilyn Monroe, adoptando el apellido materno de su madre, quien por entonces seguía internada y con quien no mantenía contacto, y el nombre de pila de una de las divas de la época, Marilyn Miller, con quien tenía un enorme parecido físico. Y un dato de color, ese nombre sería legalmente el de ella años más tarde, cuando se casase con el escritor Arthur Miller, su tercer y último marido. Pero volviendo a 1946 y el contrato con la Fox, Grace McKee aportó su firma como todavía tutora legal de Marilyn por no alcanzar aún los 21 años, y la joven fue empleada por un salario de $75 por semana por el lapso de 6 meses, renovable por la misma cantidad de tiempo, rompiéndose el convenio el 25 de agosto de 1947, cuando no renovaron su contrato. Algunos de sus biógrafos cuentan en esta época que ese alejamiento del mundo del cine no hizo más que impulsar su voluntad de nuevas oportunidades, y fue en febrero de 1948 que, en una fiesta a la que asistió, conoció a Joe Schenek, cofundador de la 20th Century Fox y empresario del mundo del espectáculo que quedó deslumbrado con ella. Por esto la ayudó a acercarse a Columbia Studios, y en marzo firmó su contrato para Ladies of the Chorus, donde fue preparada en su rol por Natasha Lytes, con quien corrieron rumores de romance que ellas nunca negaron. Hacia fines de ese año, Marilyn conoce a Johnny Hyde, un agente de talentos que también quedó maravillado con la hermosa dama a la que agració, hasta su muerte 2 años después, con regalos de todo tipo, siendo ella una de las pocas que se mantuvo a su lado hasta su final. Pero fue el 27 de mayo de 1949 uno de los días cruciales en la vida de Marilyn sin saberlo, cuando asistió a la sesión de fotos de Tom Keeley, quien, por $50, la inmortalizó sin ropa. Esas imágenes se volvieron famosas tiempo después, en 1953, cuando se convirtió en el primer número de la provocadora revista Playboy de Hugh Hefner.
Pero mientras tanto, por 1950, precisamente el 11 de mayo, la rubia volvió a la 20th Century Fox para encarnar a Miss Cowell en All About Eve, cuyo personaje era el de una mujer que por su belleza y cuerpo conseguía triunfar en el mundo artístico. Para ella eso fue un presagio, pero uno que pretendía fuera solo para el despegue y no en la caída. Por esta época empieza en la revisión de la vida de la diva un rumor que muchos han divulgado, pero del que hay solo algunas evidencias concretas, además de los análisis de fotografías, y son las cirugías estéticas a las que se habría sometido. Hay pruebas, por los registros médicos de Michael Gardin, que Marilyn se habría realizado un implante de cartílago en el mentón en ese año, pero con otro profesional. Él, que comenzó a atenderla en 1958, detectó que necesitaba hacer un retoque porque ese implante se estaba disolviendo. Asimismo, para 1953, ya se habría sometido a un refinamiento nasal, pero eso no figura en los documentos del médico, sino que fue contado por su antiguo colega, un tal Norman Leaf, quien después de la muerte del cirujano aclaró que ni el médico ni ella querían dejar registro de una mejoría en su rostro que necesitaba ser conocido como naturalmente perfecto. Pero volveremos a esto más adelante. A fines de 1950, Marilyn conoce a quien sería su tercer marido 6 años más tarde, Arthur Miller, cuando es contratada para aparecer en As Young as You Feel, pero todavía falta un matrimonio antes. El año 1951 no es un año cualquiera, y no solo porque logró firmar un contrato por 7 años con la 20th Century Fox, y comienza formalmente su interés en la actuación para ser tomada en serio y recibir ofertas de personajes más complejos, sino también porque es invitada como presentadora a los Academy Awards Ceremony, con un vestido negro de gala que, por cierto, es el único problema con el vestuario conocido en su vida, habiendo sido cosido de urgencia antes de salir a escena tras la presentación del gran Fred Astaire, cuyos comentarios, podríamos decir, no envejecieron del todo bien. If you follow the sport pages, you may have noticed a recent picture of Miss Marilyn Monroe taken with the Pittsburgh Pirate baseball team. A Louisville sports editor summed it up when he said, "It's the best the Pirates have looked since before they blew the 1927 World Series." To present the award for sound recording, Miss Marilyn Monroe. Por el mismo tiempo, en el mes de octubre, aparece en la portada de Look y 2 meses más tarde inicia el rodaje de Niágara, su primer protagónico de éxito y que se estrenó en las salas 2 años más tarde. Pero en 1952, el 28 de abril, Marilyn entró de urgencia al Cedar of Lebanon Hospital en Hollywood por una dolencia abdominal que resultó ser apendicitis. Así empezaría un periodo extenso de cercanía con hospitales, siendo febrero de 1953 el momento en que su madre, Gladys, fue transferida al Rockhaven Sanatorium por sus problemas psiquiátricos, cuyo costo estuvo a cargo de la diva con quien no tenía relación. Gladys, por su parte, estaba disconforme con la vida de su hija, en especial con su carrera, pero Marilyn siempre le brindó la ayuda económica que necesitó. Y cuando ella murió, fue la institución la que se hizo cargo de Gladys por un tiempo, para ser luego una de sus hijas la que tomase las riendas hasta el final de la mujer. Y quizás su madre en algo tenía razón, y era que su carrera era bastante exigida y hasta riesgosa. Y fue en enero de 1954 cuando la 20th Century Fox suspendió a Marilyn por no presentarse en el rodaje de The Girl in Pink Tights. Por su parte, la rubia manifestó su enojo con la diferencia salarial con su coprotagonista Frank Sinatra, quien percibía un sueldo de $5.000 cuando ella solo $1.500. La diva inició una batalla personal y a viva voz contra la compañía, y durante ese periodo, y para la molestia de los empresarios, se casó con su segundo esposo, el beisbolista Joe DiMaggio, el día 14 de enero. Hay que recordar que el estudio no quería que ella estuviera casada ni tuviera hijos, para mantener esa imagen de deseo para el público masculino. Pero fue el matrimonio con el astro deportivo algo positivo para su imagen, aunque no para la pareja. Si bien el comienzo fue idílico y hasta tuvieron su luna de miel en Tokio, para el 16 de septiembre los problemas comenzaban a ser irreconciliables. Ese día, y luego de vencer en su pelea contra la Fox,
que le ofreció otro rol por más dinero en The 7-Year Itch, se tomó la fotografía más icónica de su vida, con el vestido blanco en las calles de Nueva York siendo levantado por la corriente de aire proveniente del transporte subterráneo. DiMaggio, que se encontraba en el set y presenció esa escena, expresó su desaprobación yéndose de inmediato y recriminando a su esposa por la sexy actitud que no consideraba decorosa. Pero lo cierto es que él no se había casado con la ya olvidada Norma Jean, sino con un ícono sensual y sexual, que la carrera de ella continuaba en un ascenso que, tal vez, él no lograba comprender. Por eso, el 5 de octubre, sus caminos se separaron y comenzó el litigio por el divorcio. Pocos días después, en el mes de noviembre, otra urgencia médica le haría ingresar por un breve periodo al hospital, y el diagnóstico fue endometriosis, una enfermedad que se volvió crónica y por lo que fue intervenida más de una vez, provocando en todas las ocasiones de embarazo la pérdida del mismo por no ser viables al haberse gestado por fuera del útero. Y a medida que se recuperaba su salud, también mejoró su vida amorosa, y volvió a su vida el hombre que, años antes, solo había sido el guionista de una de las producciones en las que ella trabajó. El rumor de romance con Arthur Miller comenzó cuando fueron vistos juntos el 29 de septiembre de 1955 en el estreno de A View from the Bridge, y no se equivocaban, porque allí comenzó la relación. Mientras tanto, por ese año, en el mes de octubre, Marilyn culmina el proceso de divorcio con DiMaggio, con quien mantiene una excelente relación hasta el final de sus días. Y es en 1956, más precisamente el 23 de febrero, que Marilyn Monroe deja de ser su nombre profesional para ser el único, y se certifica el cambio legal, actualizando así todos los documentos, como el carnet de conducir, por ejemplo, con el nombre de la estrella. En el mismo sentido, creó junto con colegas y amigos su propia productora con su nombre para poder realizar sus propios proyectos. Pero esto generó inquietudes en otros ámbitos que trataremos más adelante. Volviendo a su nombre definitivo, es curioso que pronto volvería a cambiar, cuando se convirtió en la esposa de Miller el 1 de julio. Pero a pesar de su éxito amoroso, su salud no le dio satisfacciones, y no solo padeció bronquitis durante la filmación de Bus Stop, que se vio modificada por esto, sino también neutropenia, una reducción significativa de los glóbulos blancos durante su estadía en Reino Unido para el rodaje de The Prince. Un año más tarde, en agosto de 1957, fue intervenida por un embarazo ectópico que fue terminado por el riesgo para ambos, volviendo a atravesar una situación similar exactamente un año después, en 1958, y una nueva intervención el 22 de junio de 1959 por la endometriosis que se había vuelto crónica. Ante tanto dolor, un halo de calma y reconocimiento llegó el 8 de marzo de 1960, cuando recibió el Golden Globe Award por su trabajo en la comedia Some Like It Hot, y decide buscar ayuda profesional en junio de ese año con el psicólogo Ralph Grinson, con quien inicia un tratamiento terapéutico por síntomas como la sensación de vacío, confusión con su identidad, no solo con los personajes, sino también por los apellidos maritales que cambiaron en más de una oportunidad, extrema labilidad emocional, es decir, cambios repentinos de estado de ánimo con tendencia a reaccionar de manera desproporcionada ante distintas situaciones, inestabilidad vincular por varias de las relaciones frustradas, tanto románticas como familiares, impulsividad hacia el consumo y hasta abuso de sustancias e ideas de terminarlo todo. Por cierto, esos síntomas se corresponden con lo que hoy se denomina trastorno límite de la personalidad, pero no fue diagnosticado de esa manera en la época porque no se concebía como tal. Además de lo nombrado, hay que aclarar, y según varios reportes biográficos, que ella siempre padeció de ansiedad desde la infancia y que trabajaba de manera diaria el pánico ante la exposición, aunque resulte paradójico en una persona con tanto aparente disfrute por exhibirse. Con toda esa información, ella inició un tratamiento con Grinson, quien, posteriormente, la derivaría al médico Hyman Engelberg, a quien nos referiremos también más adelante. Ese año ocurrió el 11 de septiembre, cuando se separó de Arthur Miller, y el 20 de enero de 1961, cuando se divorció.
Para Marilyn, ese suceso fue quizás el más difícil de todos, y se mostró llorando en público ante la ruptura de la relación con el hombre del que, aseguró, haberse enamorado por completo, y por igual haberse sentido devastada al enterarse que él se avergonzaba de ella. Por esto, el insomnio y sus problemas en su trabajo se volvieron parte de su día a día, siendo uno el impedimento para el otro. Solía estar despierta de noche y padecer la actividad durante el día para el que ya no tenía energías, para pasar nuevamente una noche en vela, a pesar de los medicamentos que por esa época intentaron darle el descanso que su cuerpo y mente necesitaban. El único hombre que no se fue de su vida, a pesar de lo que decían los documentos legales, fue Joe DiMaggio, quien se encargó de su cuidado todo lo que pudo y en más de una oportunidad. En febrero de 1961, Marilyn fue ingresada en el Payne Whitney Psychiatric Hospital en Nueva York, tras el divorcio con Miller y las críticas negativas de la producción de The Misfits. Para evadir a la prensa, fue anotada como Faye Miller, y se dice que vivió con terror esa internación porque parecía ser parte de la herencia familiar en instituciones psiquiátricas. Al enterarse de esto, DiMaggio canceló su agenda y se instaló con ella, solicitando el traslado el 11 de febrero al Columbia University Medical Center, donde estuvo hasta los primeros días de marzo por agotamiento emocional y físico. Y en junio de 1961 la llevó nuevamente de urgencia, ahora por problemas en la vesícula, que fue removida quirúrgicamente, manteniéndose el resto del año con tratamientos varios, con mejoras temporales y una lucha constante. Algo de alivio, tal vez en el ámbito amoroso, llegó en octubre cuando, se cree, comenzó su relación con el fiscal general Robert Kennedy, a través de su cuñado, el actor Peter Lawford. Pero esto no haría más que intensificar las incisivas miradas sobre ella, alertando en particular al FBI, que ya seguía los pasos de la mujer desde tiempo antes. Pero el quiebre, según varios especialistas, comenzó el 19 de mayo de 1962, 2 meses y medio antes de su muerte, el día del cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy, el por entonces presidente de los Estados Unidos, con una celebración multitudinaria en el Madison Square Garden. En aquel momento ya circulaba la idea de un romance entre ellos, no solo en la prensa, sino en los reportes del FBI, de los cuales hablaremos más adelante, y su presencia sensual al cantarle el feliz cumpleaños no hizo más que confirmar lo que para todos era un grito a voces. Pero, y según varios periodistas, la más disconforme con todo aquello era Jackie Kennedy, esposa y madre de los hijos del presidente que, tras varias infidelidades, habría dado el ultimátum al primer mandatario y ante lo que él, por miedo a no mostrar la imagen familiar requerida para su campaña y la posibilidad de perder a sus hijos, cumplió. Por esos días, Marilyn se encontraba filmando Something's Got to Give, película que quedó inconclusa y que hubiera contado con escenas de desnudos de la diva que fueron rodadas el 28 de mayo, días antes de su despido el 7 de junio por constante absentismo en su lugar de trabajo. La 20th Century Fox, sin embargo, mantuvo negociaciones con la actriz para terminar el rodaje y le ofreció incluso el doble de salario para poder contar con ella en el set. Pero su impedimento no era voluntario, sino la imposibilidad de descansar lo suficiente, además de los repentinos e intensos cambios de humor que por entonces, y según sus allegados, eran constantes en su día a día. Y claro, cualquiera que no pudiera dormir por varios días estaría en la misma situación, más aún si los medicamentos para aquello no están haciendo más que estragos. Y fue quizás su potencia o también la periodicidad de su enfermedad, o acaso una combinación de todo, que el 28 de junio volvió a ser intervenida por una endometriosis, volviendo a rumorearse un posible embarazo, pero ahora de Robert Kennedy. Por supuesto, no había posibilidad de sostener esa vida por su gestación fuera del útero, pero lo que sí crecieron fueron los rumores que estallaron el día domingo 5 de agosto de 1962, cuando Marilyn fue encontrada sin vida sobre su cama. El día anterior, alrededor de las 20 horas, Marilyn se dirigió a su habitación a intentar descansar, según los dichos de Eunice Murray, cuyo apellido de casada era Churchill, dato sobre el que volveremos más adelante en el reporte del FBI. Ralph Grinson, psiquiatra y psicólogo de Monroe, se quedó en la casa desde esa tarde, según se cree, por pedido de la rubia, quien necesitaba contención ante el insoportable insomnio y desborde emocional.
El profesional se ubicó en una habitación aledaña y fue llamado por Murray ya entrado el otro día porque en la habitación de Monroe había luz pero no respuesta de la joven ante los llamados de su cuidadora y amiga. Tras intentar forzar la puerta, que estaba trabada por dentro o con llave, el psiquiatra salió hacia el patio para observar por los ventanales de la habitación y allí la vio, boca abajo, sin ropa, aunque semitapada, y con el tubo del teléfono en la mano. Se decidió a romper el vidrio para entrar y allí fue cuando intentó despertarla sin éxito. Salió de la habitación y llamó por teléfono a Hyman Engelberg, el médico que prescribía las recetas, y este se apersonó rápidamente en la casa, tomó el pulso de la desvanecida y pronunció su muerte alrededor de las 3:40. La policía, por su parte, fue convocada más tarde y ahí reside uno de los grandes problemas del relato de los profesionales. ¿Por qué tardaron tanto? Y su explicación fue el desconcierto y el shock por la situación que vivían. Así fue que la policía, con algunos amigos cercanos de la diva que ya habían sido informados y rondaban la escena todavía con el cuerpo, pidió asistencia a los peritos que, además de fotografiar el lugar y recoger los distintos frascos de pastillas, retiraron el cuerpo de Monroe hacia la morgue, donde se llevó a cabo la autopsia que detallaremos más adelante, pero con una idea clara. Ella se había quitado la vida por una sobredosis de sustancias que tenían por fin sedarla. No había señales de juego sucio o violencia en la escena, así como tampoco dudas sobre los episodios pasados de autolesiones que la mujer había ejercido sobre ella. 12 días más tarde, el 17 de agosto, el jefe de forenses del Departamento de Los Ángeles, Theodore Corfey, enfrentó a la prensa para dar los resultados que, para ese momento, todavía eran inconclusos. It is my conclusion that the death of Marilyn Monroe was caused by a self-administered overdose of sedative drugs and that the mode of death is probable suicide. Probable, dijo, y sin duda eso abrió a miles de hipótesis desde escenarios violentos con ataques de terceros y por motivos de difamación en el ámbito político, hasta un descuido de parte de la mujer en la toma de las sustancias que dijeron ella sabía manejar. Pero esa palabra, probable, también presente en el certificado de defunción, no se corresponde con lo determinado en el reporte policial, que lo definió como posible accidente, e intentó buscar en los relatos de los médicos la información necesaria del caso para determinar si acaso alguien había provocado ese resultado con premeditación. En el año 2013, el FBI subió a su sitio web una serie de documentos referidos a Marilyn Monroe bajo la Freedom Protection Act, que establece la Ley de Libertad de Información. Así lograron conocerse las correspondencias entre instituciones acerca de temas como los vínculos de la famosa rubia con el Partido Comunista, con otros artistas vinculados o no, su propia productora o referentes de la política con los que se rumoreaban amoríos. Y el inicio de las investigaciones, referidas como asuntos de seguridad interna, datan de 1955, en el que el tema a tratar era el pedido de la visa a la embajada soviética para viajar a ese país. Monroe no era la única artista con esa intención y por tanto no fue investigada en soledad, pero sí había una intención evidente en controlar sus pasos. De igual manera ocurrió un año después, en 1956, cuando creó su propia productora junto con Milton Greene e Irving Stein, siendo ambos revisados por ser, presuntamente, integrantes del Partido Comunista, del que luego tuvieron más sospechas aún cuando ella comenzó su relación, devenida en matrimonio, con Arthur Miller en ese año, cuyas ideas eran explícitas no solo en su producción artística, sino en su filiación a tal partido como tantos otros artistas de la época. Pero son los documentos referidos al año de su muerte los que más llaman la atención, no solo porque intensifican un posible vínculo con ideas comunistas, siempre vinculadas a Miller, sino también por su cercanía y romance con los dos poderosos Kennedy. He de destacar que en el círculo cercano de Marilyn se encontraba más de un informante de la agencia, en especial su amiga Eunice Churchill, quien sería conocida por esos documentos con ese apellido, pero como Murray en los reportes periodísticos luego de la muerte de Monroe. Ella fue quien dio luz sobre la relación con Robert Kennedy, a quien conoció por medio del cuñado del hombre, el actor Peter Lawford, y luego con JFK, quien, muy posiblemente, sea el nombre más redactado de todos los documentos por obvios motivos,
y que se deduce por la breve extensión del manchón negro que ocultaría sus siglas. Sin embargo, aunque en algunas noticias se lo menciona como participante en un almuerzo junto con su cuñado y la femme fatale, lo más relevante son las noticias referidas, luego de la muerte de la diva, al presunto hombre responsable de su caída. En una nota periodística analizada por el FBI, fechada en agosto de 1963, un año después del suceso de Monroe, Walter Winchell, antiguo amigo de la mujer y periodista de renombre, publicó un artículo en el que se refería primero a la insistencia de la prensa extranjera sobre la extraña denominación de la forma en que encontraron a la mujer, llevando a pensar que el mundo, pendiente de lo que en esa habitación había ocurrido, seguía pensando, y hasta había confirmado, que había habido juego sucio. El FBI dedicó más de un reporte a este hecho, no solo por la intromisión de otros países en sus propios temas, sino porque en esa nota Winchell brindaba información específica y afirmaba llamadas por teléfono previas al final de la mujer que habrían tenido la respuesta negativa de ese poderoso hombre, casado y con hijos, en seguir manteniendo un romance con ella. Eso, presenta en la publicación, habría sido el detonante de la ingesta de pastillas, siendo ese sujeto el que habría causado su acción violenta para consigo misma. Se lo describe además como un hombre que vivía el mejor momento de su vida cuando ella vivía el peor de la suya, así como la imposibilidad de acusarlo por la cantidad de poder con el que él contaba. Está claro que el FBI siempre intuyó que se hablaba del presidente por aquel entonces, y fue Winchell quien le dedicó las siguientes palabras de manera indirecta. Donde quiera que él vaya, lo que sea que él toque, a quien él vea, él piensa en Marilyn. Su culpa nunca lo dejará. Su miedo se convirtió en su amigo. No sabía el periodista que un mes después de su nota, JFK sería el foco de atención tras el magnicidio en su contra, y que sus palabras poéticas tendrían un valor agregado para la agencia de investigación que vería la imagen de Monroe crecer como la sombra de un mal que él presuntamente le hizo padecer. De igual manera pasaría años después con Robert, y las dudas sobre el trío desdichado llenaron la casilla de correo de John Edgar Hoover, director del FBI, quien siempre respondió sin comentarios cuando periodistas u otras instituciones intentaron indagar sobre el interés del FBI en la muerte de la mujer de la pantalla grande. En 1965, incluso, Hoover mantuvo correspondencia con varios curiosos al respecto, asumiendo la existencia, años antes, de inquietud por la cercanía entre los políticos y la actriz, además de su presunta afiliación con el Partido Comunista por las influencias del dramaturgo con quien más estuvo casada. Estos documentos, que a simple vista parecen intentar dar un halo de transparencia, permiten entender el entramado de información silenciosa que se tejía en la época, y aunque es probable que este registro no esté completo y su publicación haya sido una respuesta acotada a una inmensa pregunta, sí permiten entender que la vida de Monroe no les era indiferente, con comentarios a los que también arribó la prensa, como que Joe DiMaggio fue el hombre más leal en su vida, o que la exposición de su sexualidad la habría puesto en jaque más de lo que ella había imaginado. El reporte médico final de Marilyn Monroe tiene una particularidad inicial y es la extensión y el detalle para ser de 1962. Con escritura mecanografiada y de puño y letra, hace un raconto minucioso y coherente de las evidencias en el cuerpo de la mujer, así como una pericia psicológica de acuerdo a los comentarios de sus allegados en la escena donde la encontraron, entre ellos los médicos. Pero es sin duda la palabra probable en la forma de muerte lo que sigue generando cierta incomodidad porque no termina de dar una explicación cabal del asunto. Por eso buscamos los apuntes del Dr. Richard Shepard, para entender el panorama de la manera más completa posible, contrastando las evidencias con lo hallado en el cuerpo. Lo primero que hay que notar es que su peso, altura y estado corporal se corresponden con el de un buen estado general e incluso buena alimentación, es decir, no hay aspecto preocupante que podría pensar en un deceso natural. Hay que agregar también la ausencia de dos órganos como mencionamos en la cronología, el apéndice y la vesícula, removidas ambas en 1952 y 1961 respectivamente. En referencia al apéndice, es interesante que la cicatriz no se encuentra del lado derecho y por debajo de la línea del ombligo,
sino en la zona púbica y por debajo de la de bikini. Es posible que, al modelar en ropa interior o incluso sin ella, los cirujanos hubieran tenido la consideración estética de no dejarle una cicatriz visible. Retomando otro tema antes mencionado, se certifica en el reporte que no hay fisura o fractura en el hueso nasal, por lo que, si hubo alguna cirugía, fue estética, así como el implante de mentón, que no figura detallado, pero no es el foco de la cuestión porque no tuvo que ver con el hecho. En la revisión externa, el documento registra que no hay hematomas o marcas de ligaduras que pudieran dar cuenta de violencia sobre su cuerpo poco antes de morir, y es solo interno el trauma, producto de las sustancias presentes en su organismo, que son, por cierto, el eje de la investigación ante la ausencia de otras pruebas. En el estómago se evidencia una rojez e irritación que sugiere la presencia de esas sustancias agresivas en el órgano, aunque se detalla que no hay presencia de pastillas en él. El forense encargado de la autopsia, el doctor Noguchi, confesó años después no haber revisado en detalle todos los órganos y solo haber hecho comentarios externos en el reporte. Este acto de imprudencia y hasta negligencia puede deberse al intento de enfocar lo descubierto con la manera de muerte por mano propia y alejarla de la idea de accidente como había sido descrito por la policía desde el inicio. Pero volveremos al tema en pocos minutos. Con el estómago en esas condiciones y una escena con más de 10 sustancias presentes, la pregunta es si tuvieron algún rol en su muerte y, de ser así, cuál o cuántas de todas ellas. Y para eso es importante analizar el reporte toxicológico junto con el psicológico. Pero antes, una aclaración. Las sustancias serán nombradas con su denominación original para guardar fidelidad con el documento y además traducirlos podría generar confusión cuando no se parezcan en los términos en español. El día 31 de julio de 1962, es decir, 4 días antes de su muerte, la paciente recibió una receta de 50 cápsulas de un sedante cuya acción es deprimir el sistema nervioso central, llamado Chloral Hydrate, para tratar el insomnio que la aquejaba. Si bien es cierto que cualquier sustancia en demasía y más de ese estilo puede causar un efecto negativo en el sistema respiratorio, pudiendo ser fatal al resultado, la cantidad presente no está en el límite del peligro, siendo, según el registro toxicológico, de 8 miligramos por ciento, por lo que sola no pudo hacer semejante efecto. Pero, y gracias a las recetas que se conocieron años después y que formaron parte de una subasta, sabemos que Marilyn solía ingerir esa sustancia para dormir, pero otra para activar el cuerpo y la mente, es decir, para despertar. Esta era Dexedrine, una anfetamina, prescrita el 1 de julio de 1962, es decir, un mes antes. El conflicto de esta combinación en particular es lo cíclico de las tomas y los efectos. Ante el insomnio se intenta relajar el sistema, que puede no lograrlo de acuerdo a varios factores, pero para volver a la actividad se necesita algo que aporte energía para luego intentar detenerla por la noche y lograr descansar lo que se acumula en el insomnio. Esta situación a cualquier individuo le generaría todo tipo de malestares, especialmente emocional, por no lograr descansar lo que el cuerpo y la mente necesitan. Y en el caso de Marilyn, y según los reportes de los presentes en la casa ese día, ella estaba particularmente molesta con aquellos que se habían quedado allí y que habían podido dormir mientras ella había pasado la noche en vela. Esos cambios repentinos de ánimo que mencionamos antes, frecuentes pero agravados los últimos días, eran tratados por Engelberg por medio de una clase de benzodiazepina llamada Librium, dada en 5 y 10 miligramos desde 2 meses antes de su muerte. Y acá hay algo particular. La primera receta fue prescrita el 7 de junio, coincidiendo con la fecha en la que fue echada por la 20th Century Fox por motivos de absentismo laboral. Pero no fue la única, sino que al día siguiente, el 8 de junio, el mismo médico insistió con esa sustancia, pero con el doble de dosis. Esto refleja los altísimos niveles de ansiedad durante el último tiempo de vida, pero no fueron las únicas sustancias tampoco, porque Engelberg prescribió una semana después, el día 15 de junio, un antidepresivo de gran potencia llamado Parnate, que suele darse cuando otras no dan resultado previo. Pero aquí existe un problema, y es que no se interrumpieron las anteriores. Hay que hacer la aclaración que aparecen otras sustancias en el cuerpo, pero según los análisis de profesionales no colaboraron de ninguna manera con el resultado final,
siendo algunas específicas para problemas intestinales. Por eso no nos detendremos en ellas. Pero como decíamos, es evidente la vulnerabilidad de Marilyn durante esa época, pero según un análisis posterior de ese documento a cargo del Dr. Shepard, la cantidad de todas las sustancias señaladas hasta el momento todavía no son letales. Y no fue hasta el 3 de agosto, un día antes de su muerte, que será recetada con la que se cree la más peligrosa de todas ellas, un barbitúrico muy poderoso llamado Nembutal, cuyo frasco estaba vacío en aquella habitación. Es apreciable el aumento progresivo de sustancias cada vez más fuertes y quizás la gran pregunta sería ¿por qué siguieron sosteniendo las que no le estaban dando resultado, sabiendo además su tendencia a abusar de ellas? Según el reporte psicológico en la autopsia, incluso se describe que existieron intentos dentro del tratamiento psiquiátrico de reducción de sustancias logrado parcialmente 2 meses antes, pero está claro que desde junio ese no fue el caso. Ahora la pregunta es ¿por qué? El 1 de agosto, luego del despido de Monroe, la 20th Century Fox negoció un aumento de sueldo con la condición de volver a rodar lo antes posible y terminar la película que quedaría inconclusa. Esa presión, es posible, haya sido expresada no solo a la actriz, sino también a sus médicos, que intentaron dar sustancias que le permitieran dormir y estabilizar sus emociones casi a la fuerza, pero no sustituyeron las anteriores, sino que las sumaron, sin considerar que ahora ella tendría que estar disponible y activa para su trabajo bajo más presión que antes. El tiempo la apuraba, pero ningún organismo vivo puede acelerar su recuperación. Es un proceso, y más aún cuando hay tantas cuestiones de base como en su caso particular. Recordemos que desde 1961, precisamente desde el divorcio con Miller, sus internaciones por estos episodios descritos como agotamiento físico y mental la dejaron en un estado de gran vulnerabilidad que se sostuvo, con algunas internaciones e intervenciones de otra índole, hasta su muerte. Claro que hoy podemos entender que no estaba capacitada para ser la protagonista de ninguna ficción porque a duras penas resistía una realidad sin descanso, sin equilibrio y sin contención real. Y a este respecto, el reporte psicológico comenta que ella sufría de cambios de humor abruptos e impredecibles y que ese desequilibrio databa de años antes, y estarían vinculados también con las mujeres de su familia que, contrario a ella, sí recibieron diagnósticos específicos. Pero lo que sí fue descrito en ese reporte son las ocasiones en que, con una metodología similar a la de las últimas horas, ella habría consumido grandes cantidades de somníferos y llamado a alguien para su rescate. En esa oportunidad el rescate no llegó, pero es en ese patrón en donde se ve reflejado su fragilidad emocional y tal vez su intento de no morir, sino de pedir ayuda de una manera expresa y directa. Es por este motivo, cuya diferencia es muy sutil, que surgieron tantas ideas paralelas respecto de su final, agravadas por la posible forma de morir escrita en el expediente, cuyas dudas siguen hasta la actualidad. Años después, en 1985, un detective privado de Hollywood llamado Fred Otash, a quien apodaban Gestapo, dijo haber puesto micrófonos en la habitación y en el teléfono del domicilio de Marilyn porque su trabajo era vigilarla y tener por ello grabaciones de esa noche en la que la rubia mantenía una fuerte discusión y pelea presencial con quien era en ese momento el fiscal general Robert Kennedy y su cuñado Peter Lawford. Otash habría escuchado, según dijo, cómo la violencia verbal pasaba a ser física y era el político el que la ahogaba con una almohada. Esta teoría fue descartada porque jamás se dio a conocer dicho audio, pero también carece de evidencias en la autopsia. No hay marcas en su rostro, especialmente en la boca, pómulos u ojos o en los brazos. De haber ocurrido, debería haber al menos pequeños hematomas o hemorragias presentes por la fuerza del objeto contra su rostro o alguna marca defensiva si es que así fue la secuencia. Tampoco en el reporte policial hay datos que refieran a la presencia de más personas en la habitación, así como mención alguna de otros integrantes de la casa. Por cierto, Otash, que participó en otros casos de muertes misteriosas de estrellas de cine, perdió su licencia de detective en 1965 por estafas en carreras de caballos que pretendía llevar a cabo alterando el estado de los animales. Otra de las teorías dentro del mismo registro
fue la de uno de los paramédicos que llegó a la residencia cuando se llamó a la policía, quien dijo haber presenciado durante el procedimiento de reanimación de la mujer al doctor Grinson inyectarle en el pecho una jeringa con fenobarbital directo en el corazón, rompiendo en la violencia del movimiento algunas vértebras. Según ese sujeto, el médico lo habría hecho por encargo de los Kennedy, por miedo a que la mujer, que se preciaba de dar a conocer su opinión sobre su vida de manera abierta y en la prensa, contase su vínculo con los hermanos y causase estragos en la imagen política de ambos, además de romper sus familias. Pero esta teoría, que cobró cierta relevancia mucho tiempo después, no se sostiene tampoco por lo que dice el documento médico, porque no hay heridas externas ni internas cerca de su corazón, así como tampoco costillas lastimadas. Incluso se sabe que no se realizaron tareas de reanimación porque a la llegada de los profesionales el deceso de Marilyn ya era un hecho. Y aquí importa un dato crucial. Según Grinson, al ver a Marilyn en su cama desvanecida alrededor de las 3:30 am, llamó a Hyman Engelberg, quien pronunció su deceso alrededor de las 3:50, pero no llamó a la policía hasta las 4:35 horas, es decir, 45 minutos después. ¿Pero por qué? Según dijo, estaba tan sorprendido como devastado junto con el resto de los presentes, y no pudo hacer el llamado ni entender qué estaba pasando, lo cual abre a muchas otras preguntas, pero así figura en el reporte policial. Pero quizás lo menos conocido del caso es que durante años se siguió investigando el suceso para comprender si acaso no había habido injerencia de terceros, y no fue hasta 1982 que Engelberg cometió un error en sus palabras, habiendo afirmado que él nunca había prescrito el chloral hydrate, sino solamente el Nembutal. The coroner's told me after that they had found evidence of barbiturates and chloral hydrate. I knew nothing about any chloral hydrate. I never used it. So you wrote her prescription for Nembutal? That was it. It's the only prescription I wrote. Como dijimos, no solo las cantidades, sino la combinación de ambas sustancias puede ser fatal, y el médico, sabiéndolo, intentó descartar su participación con las dos sustancias, pero las recetas lo contradicen, y fue él quien, en poco tiempo además, las prescribió juntas. No interrumpió una por otra a modo de sustitución, sino que las agregó en un cóctel que algunos profesionales han denominado como una sentencia de muerte. Ese tratamiento para el insomnio es inadecuado incluso para los estándares de la época, y revisando la escena y los episodios previos, es posible que Marilyn intentase pedir ayuda por teléfono como ya había hecho en otras oportunidades, pero la rápida y fuerte acción de los fármacos no se lo permitieron, así como muy posiblemente tampoco hablar, no solo por el efecto de los sedantes, sino por la imposibilidad progresiva y veloz de respirar. Incluso por la naturaleza de esas sustancias prescritas, es posible que tuviese pérdida de memoria temporal, por lo que, no han descartado los analistas, que la problemática ingesta total no fuera sino producto de los efectos adversos de otras. Con todo lo dicho, es posible pensar que esa palabra probable estuviese señalando precisamente que ella no intentó, como en ocasiones anteriores, abandonar su vida, sino que fueron las sustancias ingeridas las que hicieron un efecto más rápido y potente por su naturaleza, que no le dieron tiempo a pedir la ayuda que necesitaba. Pero también es posible, y como se cree vulgarmente, que hubo juego sucio y que su muerte sería la única solución para los problemas de otros. Esa probabilidad deja abiertas muchas puertas, pero hay una que no ha sido señalada demasiado y es la conjunción de ambas explicaciones a la vez. Tal vez existía una intención de sacarla del medio, logrando que ella hiciera el trabajo sola. Su fragilidad y vulnerabilidad podrían haber sido puestas en su contra por medio de numerosos medicamentos, vínculos fallidos y otros tantos conflictos como el laboral, sabiendo que no estaba lejos de tocar fondo y llevándola directamente a eso. Quizás no esperaban que ocurriese ese día y de esa manera, pero era solo cuestión de tiempo. Y siempre podrían decir que ella tenía problemas desde mucho antes de ser la diva de las pantallas y que, a pesar de los intentos, los demonios eran demasiado fuertes para vencerlos.
Lo mismo había ocurrido con otras personas en su familia, que si no se habían lastimado fatalmente, padecían aquello de lo que muchos no hablaban por entonces por ser tabú, y que los confinaba en el más sórdido de los encierros. Tal vez el plan era tan... Es posible, o como dice el reporte de autopsia, probable, que fuera inducida a tomar todo aquello que, dado por un profesional, da la sensación de seguridad y podría haberse combinado con su compulsión a consumir más de lo indicado, como parte de su desesperación o acaso su efectiva dependencia. De ser así, la carátula de autolesión no sería la correcta y habría que hablar de un plan diseñado por otros en su contra por motivos tan distintos como políticos, médicos, sociales o acaso empresariales. Pero esa queda para las especulaciones que todos hacemos respecto del caso que, como todo misterio, es tan fascinante como triste. A pesar de lo que figura en el reporte médico oficial, el policial y tantísimos otros documentos, numerosas y diversas teorías intentaron dar cuenta del hecho. Muchas con más sentido, otras sin demasiado sostén, ni siquiera para los que más imaginación tienen. Pero lo que sí es cierto es que ninguna narrativa oficial expondría un delito si acaso intenta ocultarlo. Y en el caso de la mujer más deseada de la historia, es posible que ese haya sido el panorama. Sabía demasiado quizás, amaba a los hombres incorrectos tal vez, desafiaba todas las normas establecidas, sin duda, pero también sufría en silencio. El estigma de lo que para muchos era su poder sirvió de guadaña a la hora de ponerla frente a píldoras en las que se escudó para seguir un poco más, aunque no todo lo que hubiera podido. Esto demuestra que la belleza no es más que un adorno y puede convertirse en el ahogado grito dentro de un corset que nadie afloja, porque ese es el ideal que todos buscan y envidian. Pero tal vez, en este caso, la verdadera paradoja sea que Marilyn Monroe padeció por esa hermosura y seducción que solo para unos pocos es así de natural, y quedó atrapada en un cuerpo que era solo un objeto de deseo y no un sujeto. Sus ideas, anhelos, personalidad y talento no fueron vistos de verdad, porque ese pelo rubio enmarcando esa perfecta sonrisa que descendía en curvas atractivas y sinuosas era todo lo que parecía haber. Había más, pero se fue con ella esa noche del 4 o madrugada del 5 de agosto de 1962, en la cama en la que solo dormía con tan solo unas pocas gotas de Chanel número 5, situada en la Tierra de las Estrellas, de la que se volvió la más brillante y eterna de su gran constelación. You have a reputation as among the great mass of people, I think, as probably the most beautiful blonde in the world, but a kind of a dumb girl because you're a beautiful blonde. And blondes and dumbness seem to go together. I think it all started with, maybe with gentlemen prefer blondes. You know, it's interesting that people associate, if you happen to have blonde hair, you know, naturally or not naturally, however, or if you're not out of shape in some way, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view. It isn't true, I'm sure. Well, I mean, it doesn't matter what the person, what they look like, what color hair they have. Nonsense. Or if they happen not to be out of shape. I mean, my time's to come. Gravity catches up with all of us. Yes, slowly, but...